mañueco, que hoy ha prometido cumplir todo pacto a que llegue el candidato socialista de Finlandia de títere a las órdenes de Génova. El señor Fernández Mañueco no pinta nada de su partido, más allá de la aspiración de que alguien gestione por él. Podéis tener la certeza de que si llegamos a acuerdos, los cumpliremos y los haremos cumplir. Nuestra palabra es su discurso en el Congreso de los Diputados el próximo 8 de junio, cuando visite nuestro país. Va a ser además la primera vez que un papa hable en las Cortes Generales Españolas en calidad de jefe de Estado. Según el Vaticano, esto ha sido a petición del propio Sumo Pontífice a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol. Adiós a la verja que durante tantos años ha dividido España como Gibraltar. Hoy la Unión Europea ha publicado el acuerdo con el Reino Unido sobre el Peñón y sabemos que ya no habrá controles ni va a ser necesario el pasaporte para cruzar de un lado a otro. Eva Braña, cuéntanos. Sí, pues que esta histórica verja pase a la historia es una de las medidas más representativas y también nadie se lo impide y la decisión es únicamente suya. Eso sí, desde la Casa del Rey advierten, o mejor dicho, le advierten de que, para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas, y por consiguiente, salvaguardar la imagen de la corona como institución, don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España. Majestad, querido Felipe, con una firme y meditada convicción hoy te expreso mi voluntad de dejar de desarrollar actividades institucionales. Un grandísimo abrazo de tu padre. Luego llegaron los desencuentros reactivados en los últimos meses por el propio rey Juan Carlos, sus vídeos públicos y sin previo aviso, sus memorias donde escribe de su hijo sufrir por su insensibilidad y de la reina Leticia que no ayudó a la cohesión. Así que este es el escenario, relaciones familiares complicadas, la decisión del regreso en sus manos y las obligaciones, las de todos los españoles. este aviso de la Casa Real al emérito sobre el pago de sus impuestos llega después de haber ido modulando su respuesta. Desde que Alberto Núñez Feijóo defendió el retorno del padre del rey, en la zarzuela han pasado de no comentar el asunto a marcar una posición firme. Miguel Moya. Sí, en un primer momento cuando el líder de la oposición deshizo esa idea, Fuentes de Zarzuela optaron por guardar silencio, pero luego horas más tarde el gobierno dijo que la decisión de regresar correspondía al emérito, pero también a la Casa Real, y entonces las mismas Fuentes de Zarzuela nos aclararon que esa decisión correspondía exclusivamente a don Juan Carlos, y ya hoy las Fuentes de Casa Real nos perfilan más la quiero el dinero que tiene, incluido en el extranjero.
No tiene causas penales abiertas, no está investigado, pero su relación con Hacienda marcó un antes y un después. En 2020, tras estallar las investigaciones de la Fiscalía, Juan Carlos I abandona España y fija su residencia en Abu Dhabi. Regulariza más de 5 millones de euros ante la agencia tributaria, un pago que le evita el banquillo. Para saldar esa deuda recibe préstamos de amigos empresarios, dinero con origen desconocido. En 2022 la Fiscalía archiva el caso. En los tribunales capítulo cerrado, pero si vuelve a España la historia cambia. Como cualquier contribuyente tendría que presentar la declaración de la renta, declarar todos los bienes que tenga en el extranjero, aflorar todo su patrimonio. Y hay un dato clave: desde que su hijo Felipe VI le retiró la asignación pública, depende exclusivamente de sus recursos privados. Tiempo transcurrido, Hacienda no cuestionaría el origen de su posible patrimonio en el extranjero, pero sí le obligaría a tributar por ello. Si regresas, no se dio utilizar esto como cortina de humo para enfrentar sus pactos con Vox. Los populares defienden la salud. Es el PP el que abre el debate y el gobierno se pregunta por qué ahora, 5 años y medio después de la marcha de Benedito. Sería muy triste, vamos a ver Juan Carlos morir por ese fuera de España. Acusa a Feijóo de provocar un fuego que se le puede apuntar sus negociaciones con Vox. Pero que lo que esto realmente creo una situación de tensión y yo diría una situación que no venía a cuento podría pasar. El líder del PP justifica con los documentos desclasificados del 23 de julio y el papel que jugó el rey en defensa de la democracia reconcilian a Juan Carlos I con España. Yo no tengo seguridad porque se convierte en el intento de golpe de Estado debería borrar otros episodios de su reinado que le llevaron a abandonar España. Vox sigue rompiéndose por dentro. Su ya ex líder regional denuncia, José Ángel Antelo, sigue la rima marcada esta semana por Javier Ortega Smith y se niega a dejar su escaño. Ya ven, son dos insumisos en una misma semana que se niegan a pasar por la purga de líderes de Santiago Abascal. Sofía Muñoz, cuéntanos cuáles son las claves de esta batalla murciana. Pues hace tan solo 2 días le ofrecieron a José Ángel Antelo presentar su dimisión como presidente provincial, pero se negó. Esto es en torno a Madrid, lo que les obligó a forzar que todo el comité ejecutivo regional presentara su dimisión en bloque. Esto sucedió ayer por la noche. El presidente de Vox en Murcia, uno de sus principales guerreros diarios. El miércoles la dirección del partido le traslada el mensaje. No me parece presidente porque genera problemas, detrás de la candidatura y que se daría para la candidatura incluso para la democracia nacional. Y él se niega, rechaza abandonar su escaño en la Asamblea Regional. Creo que no hay que confundir la lealtad. El mismo camino que Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. Hay un patrón y ese patrón parece que destaca un poco antes o después. Acaba fuera, ¿no? Abascal hace oídos sordos y asegura que nada le va a hacer cambiar de rumbo. Ni campañas orquestadas con argumentarios idénticos, ni traiciones, ni ambiciones, ni... En defensa de Antelo, algunos de los últimos purgados. Que purga. O sea, és una purga, segurament avui la votació seria diferent. Finalmente sometió a un agente durante meses. Insultos, amenazas y vejaciones que dan idea del clima de terror que tuvo que soportar esa agente. La subinspectora acorralada por el comisario, su jefe en la Consejería de Interior de la Embajada de Nueva Delhi, recopiló 20 horas de grabaciones. Me dejó, o sea, como un trozo de carne. Te reviento. ¿Qué hago? Te pego. Te doy una hostia. Escúchame. Violencia, amenazas y humillaciones constantes. Imaginen la situación en una oficina donde solo estaban ellos. Me cago solo es para lucharte. Me queda de bien. Pero como yo no me informe, lo mejor que puedes hacer es pedirlo. A Emilio de la calle, la zona de policía, le explican cómo, a pesar de las quejas, conseguir posicionarse en la embajada de Ghana y luego en la de la India. Luego la denuncia de la agente, sí se aplicó el protocolo y el cese fue fulminante. El testimonio clave hoy en la investigación de la Dana de Valencia. La jueza ha citado a la jefa de prensa de Carlos Mazón para conocer más detalles de los momentos previos a su llegada a CECOPI, algo que pudiera haber visto o escuchado del entonces presidente valenciano. Belén Martínez, ¿hay alguna novedad? Me casca la paz. Pues la jefa de prensa de Mazón ha admitido que la Generalitat Valenciana tiene inversiones sobre el paradero del expresidente valenciano, basándose en estimaciones y sin hablar de lo basándose en suposiciones. Ha dicho también que no
supo que estaba haciendo la tarde de La Habana, que coincidieron a partir de las 8 menos cuarto para dirigirse juntos al CECOPI. Esta declaración contradice las versiones que la Generalitat desatada esta noche entre Pakistán y Afganistán. Los dos países han intercambiado cientos de misiles y proyectiles. En el caso de Pakistán, han llegado incluso a atacar la capital afgana, Kabul. Es una situación que ha saltado por los aires después de meses de tensión. Vamos a analizar las claves de esta nueva guerra que se abre en el mundo. David Cacho. Y de nuevo en la zona de Asia Central, Arantxa, donde nunca mueren los fantasmas del pasado colonial. India y Pakistán, dos países archienemigos y recordemos dos potencias nucleares, siempre han querido tener a Afganistán como un país aliado y amigo. En principio, Pakistán debería tenerlo más difícil porque los afganos nunca han reconocido la frontera que trazó el Imperio Británico entre los dos países en el siglo XIX. Pero aún así el gobierno de Islamabad creó, armó y financió los comunidades en los años 90 con todas las situaciones violaciones y en su contra a partir de la salida de Estados Unidos de Afganistán en el año 2018. Islamabad lleva años denunciando la pasividad de Kabul ante los ataques de grupos terroristas como el TTP, que protegen su territorio. Afganistán denuncia que incursiones aéreas de Pakistán contra los terroristas mataron a población civil. Una mujer y 9 niñas murieron aquí hace 2 días. Es un ataque terrorista de incursión los impactos en coches y casas y también las regiones de Kandahar y Paktia. 133 muertos y 36 puestos tomados o destruidos es el balance de Islamabad, mientras el gobierno talibán informa de 65 bajas pakistaníes y cifras que llenan de sangre inocente los hospitales de ambos lados de la frontera. Se disponían a desayunar, explica el afgano Serzaman, cuando les golpeó un misil y ahora su mujer está en estado crítico. Para añadir más tensión en la zona, Estados Unidos completa su despliegue militar en la región. El portaaviones de la defensa ya estaba frente a las costas, ¿por qué no?, a Trump y a su hija. Eso es lo que exige concretamente el matrimonio, que acusa a ese comité de panelista y a la conspiración. Argumentó también que nunca conoció a Jeffrey Epstein y que está convencida de que su marido tampoco era sometido a los crímenes. Viernes negro para Bill Clinton, que tiene mucho que aclarar. Él mismo ha reconocido que viajó en el avión de Epstein, el Lolita Express, y aparece con varias jóvenes con el rostro censurado, entre otras en la piscina de la Isla de los Horrores. Más allá de si participó o no en las orgías de la isla, el comité quiere saber en qué medida una figura de su calibre pudo legitimar a un depredador sexual. Si violó reglas éticas o usó su influencia para proteger la red de Epstein durante décadas. Tanto él como Hillary se negaron a testificar al principio y solo accedieron cuando les amenazaron con acusarles de desacato. Aceptaron entonces e incluso pidieron que fuera con prensa y público. Sin embargo, el comité prefirió que fuera a puerta cerrada. Encontraremos la forma de hablar, como sea. Pero prohibido hablar con yunquis. De choix. Et diverses épices. Poisson, poulet, parfait. Du poisson, du poulet, parfait. Que se on vient nous servir un cuisson d'écrevisses et pour arroser le repas de vieux pain et compléter les services le pâté de canard à pâté non pas messieurs un autre pétard vraiment La familia Atlas.
su discurso. Sigue ahí don Enrique. C'est très bien de dîner. Il faut aussi payer. Et je fais. Mais au fait, on songe au chevalier d'Aiguilleux. Le temps passe. Et j'ai promis de retenir sa place au premier poche. Eh ben, voilà déjà la ribambelle des beaux bourgeois. Viens regarder si on peut se planquer de quelques voyageurs. J'ai remarqué que l'homme est très observateur.